Fui a darle una sorpresa a mi marido en el trabajo con un pastel, y lo encontré de rodillas pidiéndole matrimonio a su jefa. Fingí no saberlo, y cuando él se dio cuenta de lo que hice, ya era demasiado tarde. Hay momentos en la vida que lo cambian todo. Ese instante en el que el mundo se detiene, y cuando vuelve a girar, nada vuelve a ser como antes. Para mí, fue un miércoles cualquiera, a media tarde, cuando decidí darle una sorpresa a mi marido en nuestro 5º aniversario de bodas. Pasé toda la mañana en la cocina preparando su pastel favorito, de chocolate con relleno de fresa. No soy ninguna chef pastelera, pero ese día me superé. Lo decoré con cariño, puse velas doradas formando el número 5. E incluso compré un pequeño regalo para completar la sorpresa. Un reloj que él había mencionado meses atrás, guardado secretamente en mi cajón de calcetines. Recuerdo cómo mis manos temblaban ligeramente mientras decoraba el pastel. Era una mezcla de ansiedad y felicidad. Nuestra vida juntos no era perfecta, claro, pero creía firmemente que teníamos algo especial. Él trabajaba mucho, a menudo llegaba tarde a casa, pero lo compensaba los fines de semana con planes románticos y pequeñas sorpresas. Yo siempre estaba planeando nuestro futuro. Tal vez un hijo el próximo año, tal vez ese viaje a Europa que tanto soñábamos. Poco sabía yo que, mientras planeaba nuestro futuro, él construía secretamente uno con otra persona. Eran casi las 3 de la tarde cuando salí de casa con el pastel cuidadosamente acomodado en una caja especial. Su oficina estaba a 20 minutos en coche. Durante todo el trayecto, imaginé su reacción al verme entrar con aquel pastel. Quizás se sentiría incómodo por recibir una sorpresa en el trabajo, pero enseguida se derretiría al ver mi esfuerzo. O al menos eso pensaba yo. El edificio donde trabajaba era imponente, todo de cristal espejado. Estacioné en el sótano y tomé el ascensor, equilibrando el pastel en mis manos y acomodándome el vestido, ese azul que siempre elogiaba. El corazón me latía acelerado, mezclando ansiedad y alegría. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el 12º piso, respiré hondo. La recepcionista no estaba en su mesa, lo que me pareció extraño, pero tal vez era la hora del café. Mejor así, pensé en ese momento. Menos personas para presenciar mi sorpresa romántica. Como conocía bien el camino hasta su oficina, seguí por el pasillo desierto con pasos ligeros. La puerta de su sala estaba entreabierta, lo que también era inusual. Mi marido siempre mantenía la puerta cerrada durante reuniones o llamadas importantes. Me acerqué en silencio, queriendo espiar antes de hacer mi entrada triunfal. Fue entonces cuando oí voces bajas, casi susurros. Por un instante, pensé en llamar a la puerta. Lo correcto sería anunciar mi presencia, pero algo me hizo dudar. Un presentimiento extraño, de esos que surgen de la nada y se apoderan de todo el cuerpo. Entonces, me permití mirar por la rendija de la puerta. Lo que vi en ese momento congeló el tiempo. Mi marido estaba arrodillado ante su jefa, aquella mujer que yo conocía solo por fotos en eventos de la empresa y algunas menciones casuales durante la cena. Él sostenía una pequeña caja de terciopelo, abierta, revelando un anillo con un brillante que seguramente costaba más que 3 meses de nuestro alquiler. ¿Quieres casarte conmigo?, lo oí preguntar, con una voz más emocionada de lo que jamás había usado conmigo, incluso el día de nuestro propio compromiso. El mundo se derrumbó silenciosamente a mi alrededor. Un torbellino de emociones me atravesó: conmoción, confusión, dolor, rabia. Todo al mismo tiempo, mientras yo permanecía paralizada, sosteniendo un pastel de aniversario de bodas. Su jefa, una mujer elegante de cabello castaño, siempre impecable, sonreía con lágrimas en los ojos y asentía positivamente con la cabeza. Minutos después, se estaban besando apasionadamente, como si estuvieran completamente solos en esa oficina, en ese edificio, en ese mundo. De repente, me sentí como una intrusa en la vida de mi propio marido, como si yo fuera la persona equivocada en esa escena, no ellos. Era una sensación de irrealidad completa. Por un momento, casi me convencí de que estaba teniendo una alucinación, que tal vez había comido algo en mal estado, o que esto era solo una broma cruel de mi subconsciente, pero no, era real. Tan real como el peso del pastel en mis manos, como el anillo brillante en la cajita de terciopelo, como el beso apasionado que presenciaba. Demasiado real. Dolorosamente real. No sé cómo me las arreglé para alejarme sin hacer ruido. No sé cómo pude entrar en el ascensor, cruzar el vestíbulo y llegar hasta mi coche sin desmoronarme. El llanto solo llegó cuando cerré la puerta, con el pastel aún intacto en el asiento del pasajero. Un llanto silencioso, contenido, como si mi cuerpo supiera que no podía permitirse el lujo de armar un escándalo. No allí. Miré el pastel, aquellas velas doradas en forma de número 5, y sentí una ola de náuseas. 5 años de recuerdos, planes y confianza. ¿Cuántos de esos años ya estaba con ella? ¿Cuánto de nuestra vida juntos fue solo una fachada para sus verdaderos sentimientos? Conduje hasta un parque cercano, y me quedé sentada durante horas, viendo el atardecer con la mirada vacía. El móvil vibró varias veces. Era él, probablemente queriendo saber dónde estaba, ya que normalmente a esa hora estaría volviendo del trabajo. Ignoré todas las llamadas. En esas horas en el parque,
Mi mente revivió cada detalle de los últimos años. Cada viaje de trabajo prolongado, cada cena de negocios que terminaba tarde en la noche, cada vez que se alejaba para atender el teléfono en otra habitación. Todas las señales estaban ahí, claras como el día, pero yo había elegido no verlas. O tal vez, en el fondo, lo sospechaba, pero temía demasiado a la verdad para enfrentarla. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, algo dentro de mí también se ponía. La mujer ingenua y confiada que se había levantado esa mañana ya no existía. En su lugar, nacía alguien más cautelosa, más fría, más calculadora, alguien que no dejaría que esa traición quedara impune. Cuando finalmente regresé a casa, ya pasaban de las 9 de la noche. Él estaba en la sala, aparentemente preocupado. Preguntó dónde había estado. Comentó que intentó llamarme varias veces. Le dije que salí antes del trabajo porque no me sentía bien, que estuve dando vueltas, pensando en la vida. Ni siquiera mencioné el pastel que había tirado por el camino. Lo observé mientras hablaba, notando cómo su expresión de preocupación parecía genuina, cómo sus ojos se encontraban con los míos sin dudar, cómo sus manos tocaban mi rostro con aparente cariño. Un actor perfecto, pensé. Un mentiroso excepcional. Él me creyó. O fingió creer. Me ofreció a prepararme un té. Preguntó si quería hablar. Dije que no era nada serio, solo cansancio. Fui a dormir temprano, dándome la vuelta hacia el lado opuesto de la cama, evitando cualquier contacto. La sensación de dormir al lado de un extraño es difícil de describir. Alguien cuya respiración, cuyo olor, cuyo calor conoces íntimamente, pero cuyo corazón se reveló completamente desconocido. A cada minuto de esa noche interminable, luché contra el impulso de despertarlo, de confrontarlo, de gritar todas las preguntas que ardían dentro de mí. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Cómo pudo? Esa noche, acostada al lado del hombre que ahora era un completo extraño, tomé una decisión. No habría confrontaciones dramáticas, no derramaría más lágrimas, no rogaría por explicaciones. En su lugar, haría algo mucho más calculado. A la mañana siguiente, me levanté como si nada hubiera pasado. Preparé el café, besé su frente antes de irme al trabajo. Sonreí cuando mencionó nuestra cena de aniversario el fin de semana. Por fuera, era la misma esposa de siempre. Por dentro, comenzaba a trazar un plan. En los días siguientes, actué con normalidad. Iba al trabajo, volvía a casa, preparaba la cena, conversaba sobre trivialidades. El fin de semana, celebramos nuestro aniversario de bodas en el restaurante planeado. Jugué con mi copa, sonreí en las fotos, acepté su regalo. Una pulsera delicada que probablemente había sido comprada a toda prisa. Mientras brindábamos por los muchos años por delante, sus palabras no mías, observé cómo él parecía completamente cómodo en su duplicidad. ¿Cómo podía mirarme a los ojos y hablar de futuro mientras planeaba una vida con otra? En ese momento, cualquier duda sobre lo que pretendía hacer desapareció. No merecía mi piedad. Por dentro, estaba planeando cada detalle de mi partida. No solo quería divorciarme, quería asegurarme de que, cuando saliera de su vida, me llevaría conmigo mucho más que solo mi ropa y recuerdos. Primero, comencé a reunir pruebas. Era abogada, después de todo. Sabía exactamente qué buscar y cómo hacerlo discretamente. Mensajes en el móvil que él dejaba descuidadamente desbloqueado. Correos electrónicos a los que logré acceder después de descubrir su contraseña. La fecha de cumpleaños de ella. Irónicamente, extractos de tarjeta de crédito mostrando compras en joyerías y restaurantes caros en días en que supuestamente tenía reuniones prolongadas. Cada nuevo descubrimiento era como una puñalada. Regalos caros que nunca fueron para mí. Mensajes cariñosos que nunca recibí. Planes para un futuro del que yo no formaba parte. Cada evidencia confirmaba no solo la traición, sino la profundidad y la duración de la misma. Descubrí que el affair ya duraba casi 2 años. 2 años de mentiras mientras yo creía que teníamos un matrimonio sólido, con planes de tener hijos pronto. Descubrí que había conocido a la familia de ella, que planeaban pasar vacaciones juntos tan pronto como resolviera su situación, es decir, tan pronto como se deshiciera de mí. La parte más dolorosa fue darme cuenta de las señales que ignoré, los viajes de trabajo que aumentaron en frecuencia, las cenas de negocios que terminaban cada vez más tarde, el móvil que nunca soltaba, la disminución gradual de nuestra intimidad, que atribuía al estrés del trabajo y a la rutina. Sentada sola en mi oficina en casa, a altas horas de la noche, mirando esas pruebas esparcidas como piezas de un mórbido rompecabezas, me permití sentir rabia de mí misma. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de que estaba viviendo una mentira? Pero luego recordé que la culpa no era mía. La confianza no es una debilidad. La traición es la falla de carácter. Mientras juntaba esas evidencias, también me ocupaba de la parte financiera. Abrí una cuenta bancaria separada, a la que comencé a transferir pequeñas cantidades que no levantarían sospechas. Hice un inventario completo de todos nuestros bienes. Descubrí inversiones que él nunca había mencionado. Lo más sorprendente fue encontrar una simulación de financiación para una casa. Una propiedad en la playa que sabíamos que no podíamos pagar. Me di cuenta entonces de que él planeaba una vida entera lejos de mí.
utilizando recursos que, por ley, también eran míos. La propiedad sería el regalo de bodas para ella, comprada parcialmente con el dinero que yo ayudé a conseguir. La ironía era casi demasiado dolorosa de soportar. Además de las cuestiones financieras, comencé a reorganizar mi vida profesional. Discretamente actualicé mi currículum. Hice contactos con antiguos colegas de la universidad y de profesión en otras ciudades. Busqué oportunidades de trabajo que me permitieran empezar de cero completamente. No solo quería salir del matrimonio, quería salir de esa ciudad, de esos recuerdos, de la posibilidad de encontrarlos juntos en las calles que solía considerar mías. Durante 3 largos meses, mantuve mi actuación impecable. Era la esposa perfecta durante el día y una detective implacable durante la noche. Mientras él dormía, yo revisaba documentos, tomaba fotos, hacía copias, organizaba evidencias. En algunas ocasiones, cuando decía que iba a encontrarme con amigas, en realidad me reunía con mi abogado, preparando el proceso que cambiaría nuestras vidas. Hubo momentos de casi rendición. Noches en las que el peso del secreto parecía demasiado abrumador. Mañanas en las que me despertaba a su lado y casi sucumbía al impulso de echárselo todo en cara, de gritar todas las verdades que ahora conocía, pero siempre me contenía. La paciencia sería mi mejor aliada. El plan era simple, pero requería paciencia. Yo no quería solo el divorcio. Quería que él entendiera la magnitud de su error. Quería que sintiera en carne propia las consecuencias de su traición, y para eso, necesitaba el momento justo. La oportunidad surgió cuando descubrí que él planeaba renunciar a su trabajo actual para trabajar en la empresa del padre de la amante, con un cargo ejecutivo y un salario triplicado. El anuncio oficial se haría en un gran evento corporativo, donde también se revelaría su compromiso. Un evento que ocurriría exactamente 6 meses después de que yo hubiera visto aquella pedida de matrimonio. La ironía no se me escapó. Él planeaba revelar públicamente su gran amor el mismo día en que cumpliríamos 5 años y medio de casados. Parecía que hasta nuestro aniversario quería borrar. Sustituirlo por una nueva fecha conmemorativa. Era el insulto final. La gota que colmó el vaso y que confirmaba que mi plan no solo estaba justificado, sino que era necesario. La semana anterior al evento, comencé a implementar la fase final de mi plan. Primero, a través de mi abogado, envié una copia de todas las pruebas de infidelidad al Departamento de Recursos Humanos de la empresa, junto con la información de que él estaba en una relación no declarada con su superior directa, violando el código de ética de la compañía. Sabía que este tipo de relación estaba expresamente prohibido por la política de la empresa. No solo eso, sino que había cláusulas específicas sobre conflictos de interés y conducta profesional, que ambos estaban violando descaradamente. Él, al aceptar beneficios y promociones basados no en el mérito, sino en su relación personal. Ella, al favorecer a un subordinado con quien mantenía un affair, ignorando procedimientos estándar de evaluación y promoción. Luego, vacié nuestras cuentas conjuntas y transferí mi parte, y solo mi parte calculada meticulosamente por el abogado, a mi nueva cuenta. Vendí algunas acciones que estaban a mi nombre, y retiré mi nombre de propiedades compartidas, ofreciendo una compensación justa según la ley. Todo fue hecho con extremo cuidado legal. No quería darle ningún motivo para demandarme después. No quería aparecer como la villana de la historia. Cada paso que di estuvo respaldado por una adecuada orientación jurídica, documentado y justificable ante cualquier tribunal. En la víspera del gran evento corporativo, hice mis maletas mientras él estaba en el trabajo. No llevé mucho, solo lo esencial, algunos artículos personales de valor sentimental y documentos importantes. El resto podría dividirse después, a través de los abogados. Miré nuestro apartamento por última vez antes de salir. Las fotos en las paredes, los muebles que elegimos juntos, los pequeños objetos que contaban la historia de 5 años de vida compartida. Por un breve momento, sentí una punzada de nostalgia, un destello de lo que podría haber sido si él hubiera tomado decisiones diferentes. Pero luego recordé todo lo que había descubierto, todas las mentiras, toda la vida paralela que él construyó, y supe que estaba haciendo lo correcto. Dejé sobre la mesa del comedor 3 objetos: las llaves de la casa, los papeles del divorcio ya firmados por mí, y una copia impresa de todas las pruebas que había recolectado. Junto a ellos, un breve billete: espero que ella valga la pena. Sabrás dónde encontrarme cuando sea el momento de firmar tu parte. No fue un billete escrito en el calor del momento. Fue algo que redacté y reescribí varias veces, buscando el tono exacto, ni demasiado emocional, ni demasiado frío. Quería que él supiera que yo sabía todo, que no estaba actuando por impulso, sino por una decisión consciente y bien informada. Salí de aquella casa sin mirar atrás, alojándome temporalmente en el apartamento de mi hermana, que fue la única persona a la que le conté toda la verdad desde el principio. Ella, que siempre desconfió de él, que siempre me dijo que él no parecía tan comprometido como yo, ahora me ofrecía no solo un techo temporal, sino el apoyo emocional que necesitaría en los días difíciles que vendrían. Al día siguiente, mientras el evento corporativo se llevaba a cabo, me mantuve tranquila, esperando los acontecimientos. No tuve que esperar mucho. Alrededor de las 4 de la tarde, mi móvil comenzó a explotar con mensajes y llamadas de él. Ignoré todas. Sentada en la sala de mi hermana,
Observando el móvil vibrar incesantemente sobre la mesa, sentí una extraña calma. No era felicidad, ni satisfacción por la venganza. Era algo más cercano al alivio, como si un peso enorme hubiera sido retirado de mis hombros. Finalmente la verdad estaba expuesta. Finalmente la farsa había terminado. Más tarde, mi hermana, que tenía algunos contactos en esa empresa, me contó lo que sucedió. Minutos antes del gran anuncio, tanto mi marido como su jefa fueron llamados por separado por el departamento legal y por los directores ejecutivos. La noticia de la relación antiética entre ellos ya se había extendido. El contrato para el nuevo puesto fue cancelado antes incluso de ser oficializado, y la reputación profesional de ambos estaba seriamente comprometida. Aparentemente, la escena fue aún más dramática de lo que yo podría haber imaginado. Él fue retirado del salón donde se celebraba el evento, llevado a una sala trasera donde lo esperaban no solo el director legal, sino también el presidente de la empresa. La carpeta con las evidencias que envié estaba abierta sobre la mesa. Según mi hermana, salió de esa sala pálido, con los ojos rojos, balbuceando disculpas incoherentes. En cuanto al compromiso, aparentemente la familia de ella, tradicional y conservadora, no recibió bien la noticia de que el futuro yerno era un hombre casado que traicionaba a su esposa desde hacía años. El lujoso anillo de compromiso, comprado con dinero que parcialmente también era mío, fue devuelto en medio de lágrimas y acusaciones. La jefa de él, que planeaba anunciar orgullosamente su compromiso y presentarlo como el ejecutivo más nuevo de la empresa familiar, acabó teniendo que explicar a sus padres por qué estaba involucrada con un hombre casado, violando no solo principios morales, sino también políticas corporativas que ella misma había ayudado a crear. 3 días después, cuando finalmente atendí una de sus llamadas, él estaba irreconocible. La voz embargada, alternando entre súplicas y acusaciones. ¿Cómo pude hacerle esto? ¿Cómo pude destruir su carrera? ¿Por qué no hablamos como adultos? Era casi surrealista oírlo hablar como si yo fuera la persona equivocada en la situación, como si exponer la verdad fuera peor que vivir la mentira que él había creado, como si mi reacción calculada fuera más condenable que su prolongada traición. Escuché todo en silencio, dejando que él desahogara toda su indignación. Cuando finalmente terminó, respondí con la voz más tranquila que pude. No fui yo quien destruyó algo. Solo iluminé lo que tú hiciste en las sombras. El silencio al otro lado de la línea fue casi palpable. Por un momento pensé que había colgado, pero luego oí su respiración pesada, como si estuviera procesando mis palabras. Como si, por primera vez, estuviera realmente enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Intentó argumentar que iba a contarme sobre el affair, que planeaba pedir el divorcio de forma amistosa, que nunca quiso herirme. Mentiras, claro. Si fuera verdad, lo habría hecho antes de comprar un anillo para otra mujer. Cuando pregunté cuánto tiempo había durado el affair, dudó. Cuando cuestioné sobre la casa en la playa que planeaban comprar, se quedó en silencio. Cuando mencioné los mensajes que encontré, los viajes que hicieron juntos mientras yo creía que él estaba en conferencias, no tenía respuestas. Solo excusas vacías e intentos patéticos de transferir la culpa. En los meses siguientes, mientras el proceso de divorcio seguía su curso legal, descubrí a través de amigos en común que perdió no solo el nuevo empleo, sino también el antiguo. La empresa, preocupada por su imagen, optó por despedir a ambos, a él y a la exjefa. La relación de ellos tampoco resistió la presión y el escándalo. Aparentemente, ella lo culpaba por no haber sido lo suficientemente discreto, por haber permitido que yo lo descubriera. Él intentó luchar por una división diferente de los bienes, alegando que yo había actuado de mala fe. Pero mi abogado estaba preparado. Cada transferencia que hice, cada documento que recolecté, estaba dentro de la legalidad. Al final, el divorcio se concluyó en términos que me favorecieron más a mí que a él. No es que haya recibido más de lo que me correspondía por derecho. Recibí exactamente lo que la ley determinaba como justo. La diferencia es que él esperaba que yo, emocionalmente devastada, no tuviera la suficiente claridad para luchar por mis derechos. Esperaba una esposa desesperada, rogando por reconciliación o conformándose con migajas. En cambio, encontró a una mujer preparada, determinada y perfectamente consciente de su valor. Un año después de aquel día en que entré en la oficina, con un pastel de aniversario, estaba viviendo en otra ciudad, trabajando en un bufete de abogados más grande y prestigioso, reconstruyendo mi vida paso a paso. No fue fácil. Hubo noches de llanto, momentos de duda, días en los que cuestioné si no debería haber actuado de otra manera. Los nuevos ambientes traen nuevos desafíos. Tuve que adaptarme a una ciudad diferente, construir una nueva red de contactos profesionales, aprender a vivir sola después de años compartiendo un hogar. Hubo momentos de soledad intensa, momentos en los que casi lo llamé, no por amor, sino por la familiaridad, por el consuelo de tener a alguien al lado, incluso si ese alguien era una mentira, disfrazada de marido. Pero luego recordaba verlo arrodillado ante otra mujer, ofreciéndole un futuro que todavía era legalmente mío también. Recordaba las mentiras elaboradas, las noches en que me hizo sentir insuficiente mientras estaba en sus brazos, y estaba segura de que hice lo que tenía que hacer. Mi carrera floreció ese año, tal vez impulsada por la necesidad de demostrarme a mí misma que podía reconstruirlo todo desde cero.
Tal vez porque finalmente estaba libre del peso de una relación basada en mentiras. O tal vez porque toda esa experiencia me hizo más fuerte, más determinada, más enfocada. Lo más interesante fue que, incluso después de todo, él nunca admitió su error. En nuestras pocas comunicaciones a través de abogados, siempre se colocó como víctima. Víctima de mi frialdad al descubrir la traición. Víctima de mi venganza calculada. Víctima del sistema que, según él, favoreció a la esposa traicionada. Nunca hubo un "lo siento por traicionarte durante 2 años". Nunca un "lamento haber planeado una vida con otra mientras todavía estaba casado contigo". Ni siquiera un simple "me equivoqué". Esta incapacidad de asumir responsabilidad me demostró que había tomado la decisión correcta al irme. Porque incluso si lo hubiera confrontado el día de la pedida de matrimonio, incluso si hubiéramos intentado terapia de pareja o cualquier otra forma de reconciliación, habríamos estado condenados al fracaso. No se reconstruye la confianza con alguien que se niega a reconocer que la rompió. A veces, recibo noticias de él a través de conocidos en común. Supe que está trabajando en una empresa más pequeña, con un cargo inferior al que tenía antes, que vive en un apartamento alquilado, mucho más pequeño que nuestra antigua casa, que intenta reconstruir su reputación profesional, pero aún lleva el estigma del escándalo. No es que le desee la infelicidad. No se trata de venganza o resentimiento. Se trata de justicia. Se trata de consecuencias naturales de elecciones conscientes. Él eligió traicionar, mentir, construir planes a mis expensas, y ahora vive con el resultado de esas elecciones. En cuanto a la ex jefa, regresó a su ciudad natal, donde su familia tiene negocios. Por lo que oí, se casó recientemente con alguien elegido a dedo por sus padres, un hombre de valores tradicionales e historial impecable. Parece que ella aprendió su lección de una manera diferente, no asumiendo responsabilidad, sino asegurándose de que su próxima relación fuera más segura, más alineada con las expectativas familiares, menos complicada, menos real, tal vez. Algunos amigos me criticaron por la forma en que conduje la situación. Dijeron que podría haber simplemente pedido el divorcio en el momento en que descubrí la traición, que exponer el affair en el ambiente de trabajo fue vengativo e innecesario, que transformé el dolor en crueldad. Estos mismos amigos, curiosamente, nunca cuestionaron la crueldad de él al vivir una doble vida durante 2 años. Nunca comentaron sobre la crueldad de planear un futuro con otra persona mientras compartían una cama conmigo. Nunca vieron problema en la crueldad de gastar nuestro dinero conjunto en regalos para la amante. Es curioso cómo somos rápidos en juzgar la reacción de la persona herida, pero lentos en condenar la acción que causó la herida en primer lugar. Tal vez tengan razón. Tal vez pude haber manejado todo de forma más convencional, más diplomática. Tal vez pude haber llorado, gritado, roto platos como se hace en las películas. Pero no me arrepiento. Si él hubiera sido honesto desde el principio, si me hubiera buscado para decirme que ya no me amaba, que se había enamorado de otra persona, yo habría sufrido, pero lo habría dejado ir. Nos habríamos divorciado como adultos, dividido nuestros bienes de forma justa, seguido caminos separados con dignidad. En cambio, eligió vivir una mentira elaborada. Eligió construir planes para un futuro con otra persona mientras aún compartía una cama conmigo. Eligió usar recursos que eran nuestros para comprar regalos caros y financiar un estilo de vida doble. Por eso, no veo lo que hice como venganza, sino como justicia. Como una lección necesaria sobre las consecuencias de traicionar no solo un contrato legal, sino la confianza de alguien que dedicó 5 años de vida a una relación. Hoy, 3 años después, miro hacia atrás y me doy cuenta de cómo aquel momento, parada, en la puerta entreabierta de una oficina, sosteniendo un pastel de aniversario, cambió completamente el rumbo de mi vida. Fue doloroso, fue devastador, pero también fue liberador. No necesité gritar o rogar por respeto. No necesité humillarme pidiendo explicaciones. Usé mis habilidades, mi inteligencia y mi determinación para asegurarme de salir de esa situación con la cabeza erguida y con lo que me correspondía por derecho. Si pudiera volver en el tiempo, lo haría exactamente igual. ¿Y tú, si estuvieras en su lugar, qué harías diferente? Deja tu comentario.